Al crecer, tuve dos opciones en la vida. Podía seguir los pasos de mi padre como trabajador de mantenimiento de maquinaria agrícola. Era un buen trabajo, con un salario decente, pero siempre sentía una sensación de temor cuando pasaba junto a su taller. Era un edificio grande, sin ventanas, de color verde, y siempre tenía la sensación de que si me quedaba allí mucho tiempo, ese lugar me devoraría. Así que elegí la otra opción en la vida, mi madre. Ella siempre fue más grande que la vida misma, y quería que yo también lo fuera. Estaba completamente dedicada al esfuerzo. Cuando ella y mi padre se separaron, nos llevó a mi hermana y a mí a través del país hasta Bangkok. Ella era la personificación de Ot Prio Waiking Wan, que se traduce aproximadamente como soporta la amargura y disfruta de la dulzura más tarde. Ella aceptaba cualquier trabajo, en cualquier momento, y luchaba por salir adelante. Entonces mi hermana y yo terminamos igual. Trabajábamos, estudiábamos y socializábamos. Se suponía que debíamos serlo todo a la vez, inteligentes, fuertes, cultos y opinativos. Estudiaba ciencias de la computación de noche y trabajaba de repartidor durante el día. Desarrollé un buen ojo para el tráfico, así que podía moverme por la ciudad sin temer por mi vida. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Las leyes de tráfico aquí parecen ser más una sugerencia que una ley. También hacía trabajos ocasionales creando sitios web para amigos, familiares y conocidos. Eso me consumía la mayoría de mis noches de fin de semana. Y finalmente, el único trabajo que nunca me pagó nada, cuidar de mi hermana. Mi hermana, Isara, trabajaba como promotora de clubes y eventos en el centro de la ciudad. Mayormente, trabajaba los fines de semana y las noches, y yo era la única persona en la que confiaba para vigilarla. Si alguien la molestaba, yo estaba disponible. Si necesitaba un viaje inesperado a casa, yo estaba disponible. Me gritaban por llegar tarde o por no responder lo suficientemente rápido o por 1000 razones diferentes. Era, como mucho, el peor trabajo que había tenido. Pero la familia es la familia. Trabajaba tanto que la única vez que mis amigos me veían era cuando iba a recoger a Isara. Empezaron a llamarme Lake, algo que se dice cuando es hora de cerrar por la noche. Yo era el tipo de la hora de cierre. Cuando llegaba, era hora de irse a casa. No era el apodo más divertido para llevar en mis 20 y tantos. Cuando mi madre falleció de cáncer pancreático en 2020, justo había cumplido 21 años. Me vi en la posición de tener que mantener económicamente tanto a mí mismo como a mi hermana. Claro, ella también aportaba parte de su peso, pero ella miraba hacia el futuro. Quería trabajar en cosmetología, especialmente en películas y programas de televisión. Eso requeriría dinero y tiempo. Así que por un tiempo tuve mucho peso sobre mis hombros. Estudio, trabajo y más trabajo y estar ahí para Isara. Casi no dormía y cuando lo hacía, me despertaba ante el más mínimo sonido. Estaba siempre acostumbrado a dormir livianamente, esperando que mi hermana me llamara para recogerla. Pero no tenía muchas opciones. Tenía que seguir adelante, por el bien de los dos. Así que hice un plan. Solo tenía que aguantar hasta que terminara mis estudios. Busqué soluciones temporales. Tomaba pastillas de cafeína, pero terminaron dándome dolor de estómago. Probé una bebida de dextrosa de una farmacia local, pero esa cosa casi me da arritmia. No quería probar cosas más fuertes, así que más o menos perdí la esperanza. Entonces conocí a un tipo llamado Somyot. Somyot es un buen tipo en el negocio equivocado. Unos 10 años mayor que yo, pero tenía 30 años mayor en el corazón. Hasta el día de hoy no estoy seguro de qué hace realmente.
aparte de ser copropietario de un par de clubes en el centro. Creo que compra cosas de lugares que no deberías, algo así como un importador de área gris. Era copropietario de un club donde trabajaba Isara los fines de semana. La primera vez que lo conocí, estaba sentado afuera del club con una cerveza fría. No parecía el dueño, así que me senté junto a él para atarme los zapatos. Me miró de arriba a abajo. ¿Vas a sentarte así? ¿Tienes una cita?, me preguntó. ¿Necesito una cita para una silla? Para mi silla, sí. ¿Qué? ¿Tú eres el jefe? Así es, soy el jefe. Estaba demasiado cansado para importarme, y francamente, despedir a mi hermana de ese lugar habría hecho mi vida más fácil, así que lo miré directamente. No pareces un jefe para mí. No sabía si iba a golpearme o contratarme, pero terminó riendo a carcajadas y ofreciéndome un cigarro, así que supongo que tomé la decisión correcta. Solía pasar 1 o 2 noches a la semana en el club de Somyot. Me ofreció trabajo, pero el salario era horrible y yo estaba ocupado con otras cosas. Literalmente no tenía suficientes horas al día para trabajar para él. Creo que fue lo mejor de todos modos. Era un gran tipo para pasar el rato, pero debe haber sido un jefe terrible. Sin embargo, Somyot sentía algo de simpatía por mí. Estaba trabajando mucho para llegar a fin de mes y respetaba el esfuerzo. Me ofreció un par de trabajos secundarios. Por ejemplo, recoger tarjetas de crédito olvidadas en los cajeros automáticos. Hay un tipo de cajero que tarda mucho en devolver la tarjeta, así que muchos turistas piensan que se la tragó, por lo que la dejan allí. Somyot me pagaba un poco por cada tarjeta que pudiera conseguirle. Así que caminaba por la ciudad recogiéndolas mientras esperaba que Isara terminara de trabajar. Cada pequeño aporte cuenta. Desarrollamos una buena amistad. Solía aparecer 1 hora o así antes de que Isara necesitara que la recogiera, solo para pasar el rato con Somyot. Generalmente solo hablábamos de películas, autos, chicas, lo que se nos ocurriera. No tenía mucha gente en mi vida con la que pudiera hablar de nada, y creo que él tampoco. Generalmente terminábamos tomando una cerveza y mascando nueces de Betel. Son nueces que envuelves en una hoja y masticas. Te da un subidón que te quema la boca. Resume bastante bien a Somyot. Legal, pero picante. Pero las cosas cambiaron cuando me invitó a una fiesta privada. Verás, en ese momento ya llevaba 27 horas sin dormir. Había estado trabajando en un proyecto grande para mi clase de ciencias de la computación y había intentado sacar un par de horas extras en la empresa de reparto. Eso, y un cliente necesitaba que rehiciera su página de inicio después de que fuera hackeada. Fue una tormenta perfecta de muchas pequeñas cosas, todo al mismo tiempo, y me llevó a la extenuación. Pero aún así llegué a la fiesta de Somyot. Tenía un lugar bonito fuera de la ciudad. Había invitado a algunas personas del club y algunos asociados de negocios. Hacía pequeñas fiestas más o menos cada 6 meses. Era una forma de mostrar agradecimiento y presumir un poco. Aún así, Somyot lo había hecho todo a lo grande. Se había sentido mal por mí, viéndome trabajar tan duro, y había traído a un tipo de instituto de investigación. Necesitaban personas para un trabajo de entrada de datos, y pensó que sería algo que me gustaría. El problema es que estaba tan cansado que parecía estar drogado. Ni siquiera entendí que el tipo me estaba ofreciendo un puesto remunerado. A medida que la fiesta se apagaba, Somyot me apartó y me sentó para hablar. Comimos algunas nueces y se quitó las gafas de sol. El hombre no me miraba mucho a los ojos, así que supe que algo no estaba bien. Me preocupo por ti.
Estás trabajando demasiado. Lo siento. No es que no aprecie esto, pero tenía mucho que hacer. Entonces dime cómo puedo ayudarte. No necesitas hacer nada. Solo me alegra tener un amigo, ¿sabes? Pude ver cómo sus pensamientos daban vueltas en su cabeza. Sus ojos se humedecieron un poco. Me dio un abrazo y me llevó al balcón con vista a la ciudad. Me dio unas palmaditas en la espalda. Mereces algo mejor, y te conseguiré algo mejor. El siguiente fin de semana recibí un mensaje de Somyot. Estaba emocionado por mostrarme algo. Generalmente tenía algo que compartir, pero esta vez parecía diferente. Estaba un poco ansioso por verlo, pero era un buen cambio de ritmo. Así que ese sábado me invitó al club. Pasé directo junto al portero, atravesé la pista de baile y me dirigí a las habitaciones traseras. Desde allí, seguí un pasillo hasta una pequeña oficina en la parte trasera del edificio. Después de todo lo que había visto de Somyot, esperaba algo más grandioso. Pero solo era una pequeña oficina con una laptop vieja, un ventilador, USB, un par de sillas y un televisor barato en la esquina. Todo adornado con un par de carteles de principios de los 2000 de mujeres en bikinis posando con autos. Somyot sonreía de oreja a oreja y me hizo señas para que me acercara. Abrió una caja fuerte bajo su escritorio y sacó una pequeña caja con frascos de pastillas blancas. Estaban todos sellados y sin marcar, excepto por un pequeño estampado azul de girasol en la tapa. Me sentó y sacó un frasco de su bolsillo para mostrármelo. Esto te va a ayudar. Confía en mí. No tomo nada de eso, jefe. Sé que no lo haces, pero esto no es lo que crees. Me mostró su teléfono y una conversación que había tenido con el tipo de la fiesta, el del Instituto de Investigación. Al parecer había conseguido un par de cajas de estimulantes fuera de mercado. Lo probé yo mismo. Llevo casi 2 semanas. Es un pequeño milagro. ¿Qué hace? ¿Cuál es el truco? No necesitas dormir más. Una pastilla y estás bien por al menos 18 horas. Imposible. Puede que necesites 1 hora o 2 para recuperarte cuando finalmente te acuestes, pero aparte de eso, es perfecto. No hace que tu orina huela, no estropea tu cabello, nada. Imposible. Demasiado bueno para ser verdad. Somyot se sentó en su escritorio frente a mí, dándome una mirada larga. No me dejas conseguirte un mejor trabajo, así que déjame conseguirte esto, como amigo. Pude notar que era sincero. Se puede decir mucho sobre Somyot, pero siempre había sido honesto conmigo. Tragándome mis miedos, tomé una de las pastillas. No sé, debe haber algún truco. Nunca tomes más de 1 al día, o te enfermarás, y no más de 2 días seguidos. Tal vez 3, pero probablemente te dé dolor de cabeza. Y nada de pastillas. ¿Qué quieres decir? Hay una lista de sustancias con la que estas cosas reaccionan, pero lo bueno es que no consumes nada, así que estás bien. ¿Y la cafeína? Mientras no tomes cosas como, bueno, ya sabes, creo que estarás bien. Ya se fue mi noche de viernes. Divertido. Si no lo quieres está bien, pero no, voy a probar una. Y así lo hice. Tomar esa primera pastilla fue como respirar después de una inmersión profunda. Me sentí más ligero, pero no colocado. Estaba simplemente descansando, listo para enfrentar el día. Pero también tenía una sensación fría, como un soplo helado que recorría mis nervios. Miré a Somyot como si lo estuviera viendo por primera vez. Se levantó y aplaudió con una sonrisa.
Lo sabía. Sabía que esto iba a funcionar. ¿Y cuánto? ¿Por una caja cuánto? Tómala. Sonrió empujando toda la caja hacia mí. El tipo me debía un favor. ¿En serio? ¿Me lo vas a regalar? Solo me alegra tener un amigo. Esa noche fue la primera vez que me quedé a la fiesta con Somyot. De verdad. El hombre era una fuerza de la naturaleza. Bajaba tragos como si fueran agua. Conocía a todos los mejores vendedores de comida de la cuadra por nombre. Y saltaba del after party en after party sin sudar. Yo solo estaba allí para acompañarlo. Terminamos borrachos en un banco, viendo salir el sol. No teníamos ni un rastro de cansancio en los ojos. Nuestro día apenas comenzaba. No necesitábamos nueces de Bethel para seguir adelante. Ya no las necesitaría nunca más. Lo siguiente es conseguirte una mujer, luego un trabajo, pero un buen trabajo. Puedes arreglar todo, ¿eh? Por eso soy el jefe. No quiero deberte nada. Lo entiendes, ¿verdad? No me debes nada. Pero siento que sí. Me pidió que le mostrara mi teléfono. Lo hice y él bajó hasta su número en la lista de contactos. Tocó el número y quedó su dedo suspendido sobre el botón de eliminar. Puedes eliminarme hoy mismo y nunca llamarme de nuevo. Eso depende de ti. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Me devolvió el teléfono y centró su atención en el sol. Pero mientras quieras, estaré aquí, sin ataduras. ¿Sin ataduras? Se encogió de hombros y deslizó su última cerveza hacia mí. Es solo agradable ser el chico bueno por primera vez. La noche siguiente, acostado en mi cama, estaba asustado. No tenía idea de cómo reaccionaría mi cuerpo. Era un momento decisivo, en el que descubriría si Somyot me había estafado o si realmente me había ayudado. Tenía una caja completa de esas pastillas guardada en el armario, más que suficiente para mantenerme durante meses. Pero seguí su consejo. Descansaría cada 2 o 3 días. Así que cuando me dormí esa noche, no sabía qué esperar. Tuve sueños extraños. Soñé que despertaba en un mundo árido, con un árbol muerto que se alzaba en la distancia. No había estrellas en el cielo. Estaba desolado, pero en cierta manera era pacífico. Y soñé que había alguien allí, en la oscuridad. Alguien buscándome. Pero desperté mucho antes de que me encontraran. Estaba un poco alterado, pero era solo un sueño. Esas imágenes fugaces desaparecieron de mi mente más rápido de lo que me tomó hacer el desayuno. Desde ese momento, decidí darle una oportunidad a esas pastillas. Descansaba cada 3 días más o menos, pero hasta entonces siempre estaba en movimiento. Podía trabajar tantas horas como quisiera. Podía estar despierto toda la noche, terminando proyectos de un lado a otro. Nunca perdía una llamada de Isara. Podía mantener el ritmo de las demandas y hacerlo cómodamente, sin efectos secundarios. Claro, cada vez que caía de cansancio, soñaba con ese lugar nuevamente. El árbol muerto, alcanzando la luna, las ruinas desoladas, y en algún lugar, en la noche eterna, algo me estaba buscando. Pero nunca tenía tiempo para encontrarme. Siempre despertaba mucho antes de que eso sucediera. Era cómodo, eficiente y podía hacer todo. Tenía tiempo para trabajar un poco con Somyot. No era nada grande, solo trabajos ocasionales aquí y allá. Él era justo, pero no pagaba mucho, aunque de todos modos estaba ganando más dinero del que sabía cómo gastar.
Tuve una segunda oportunidad para una entrevista con el tipo de Somiot en el Instituto de Investigación, y esta vez la pasé con éxito. Era solo un trabajo básico de entrada de datos, pero podía hacerlo de forma remota, y pagaba casi el doble que mi trabajo de repartidor. Tenía que mejorar mi inglés, pero eso no era gran cosa. Y Sara y yo tuvimos que aprenderlo desde pequeños. Mi madre se encargó de eso. Y Sara había ahorrado suficiente dinero para sus clases de cosmetología, así que tuve más tiempo para concentrarme en otras cosas. Invertí algo de tiempo en una aplicación de startup con algunos chicos de mis clases y progresamos bastante. En general, las cosas iban bastante bien. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses eventualmente se convirtieron en un año entero. Aún me quedaban muchas pastillas y había entrado en una rutina saludable. Dormía mejor, comía mejor y tenía mucho más tiempo libre. Llegó al punto en que no podía imaginar volver a la vida sin esas pastillas. Aún así, no podía evitar preguntarme qué era ese lugar entre el mundo despierto y mis sueños. Ese lugar en la noche sin estrellas, con el árbol muerto a lo lejos. ¿Quiénes eran las sombras oscuras que deambulaban por los campos de arena negra? ¿Y quién estaba allí mirándome? No pensaba mucho en eso. Lo asumí como un extraño efecto secundario, pero no mucho más. No afectaba mi vida cotidiana. Entonces, ¿por qué debería importarme? Avancemos a 2023. Era copropietario de una pequeña empresa. Ya no más entradas de datos. Teníamos una oficina y 5 empleados. Mi apodo seguía rondando, pero más o menos era sarcástico. Ya no era el tipo que aparecía al final de todo. Era el primero en la fila. Planeaba mis bajones de manera que la gente nunca lo notara. Tenía esta reputación de trabajar sin parar, y la gente no podía entender cómo lo hacía. No compartí mi secreto con nadie. Pensé que habría serias consecuencias si esas pastillas caían en manos equivocadas. Mi hermana consiguió un buen trabajo en uno de los grandes centros comerciales locales. Uno de esos realmente grandes, no cualquier centro comercial. Estaba muy bien pagado y podía mantenerse más que suficiente. Terminó mudándose con un chico y yo conseguí un lugar para mí. Finalmente pude dar un paso hacia arriba y conseguir algo bonito para mí. Aún pasaba tiempo con Somiot. Él era la única otra persona en el mundo que sabía sobre las pastillas. Sin embargo, él había dejado de tomarlas. Las encontraba demasiado distractoras cuando se trataba de seguir un horario. Estaba saliendo con una chica llamada Wan Wan y odiaba verla dormir sola. Era sorprendentemente tierno. Y bueno, más pastillas para mí, así que era un ganar y ganar. En febrero de 2023, mi hermana se casó. Fue un mal momento, ya que tenía un gran proyecto en el que trabajar en ese momento. Así que, aunque tenía todo el tiempo disponible, aún no era suficiente. Tuve que hacer algo en lo que Somiot me había aconsejado no hacer. Tuve que seguir trabajando durante 5 días seguidos. Solo 2 días más que los 3 normales. Pero había desobedecido. No noté nada inmediatamente. Funcionaba perfectamente. Pero cuando finalmente me desplomé, después de casi una semana completa sin dormir, tuve la peor pesadilla de mi vida. No solo estaba de vuelta allí, en ese espacio desolado, sino que podía sentirlo. La arena negra metiéndose en mis zapatos, los aullidos de personas con dolor. También pensé escuchar disparos. Lo poco de vegetación que había allí estaba retorcida en un azul medianoche,
justo como el girasol azul en la tapa de la botella. Pero esta vez, no solo había algo en la oscuridad buscándome. No, lo que estaba allí me cazaba. Tengo un recuerdo vívido de estar arrastrándome por las arenas de una vieja ruina, escuchando algo acercándose. A pesar de la arena, estaba mojado, viscoso. Hacía este sonido repugnante, como una multitud de hombres grandes luchando por respirar al mismo tiempo. Lo oí arrastrarse a través de las ruinas, buscándome, y dondequiera que tocaba, algo chisporroteaba como ácido hirviendo. Intentó hablar, sé que lo hizo, pero no podía. Tenía demasiadas lenguas y todas trataban de hablar al mismo tiempo. Finalmente me encontró. No podía mirar, no podía respirar. Podía sentir su tamaño sin siquiera verlo, mientras se cernía sobre mí. Traté de hacerme pequeño, pero no importaba. Suspiraba, como si hubiera disfrutado un vaso de agua fría en un cálido día de verano. Estaba muy complacido de encontrarme, y a medida que se acercaba, escuché algo gotear, chisporroteando en la arena. Había un olor fuerte a amoníaco y algo parecido a bolas de naftalina. Me tocó el brazo y me quemó la piel. Quemó tan fuerte que me desperté. Y cuando lo hice, tenía una quemadura. Una marca negra del tamaño de una moneda con la carne necrótica apretando la piel del brazo, doliendo con cada flexión de mi tríceps. Ese lugar era real. Eso que había estado allí había sido real. Durante toda una semana después de eso, seguía sintiendo como si hubiera estado a segundos de la muerte. Fui al doctor para que revisaran mi brazo, pero no podía entender qué era. Era una quemadura por ácido, pero se comportaba como una congelación. Al final tuvo que hacer un pequeño procedimiento para quitar la piel necrosada, pero estaba bien en general. Solo tenía que mantenerla limpia y vendada y prepararme para una cicatriz fea. ¿Pero esa cosa había sido tan vívida? Días después, todavía podía olerla. Recuerdo una vez, cuando estaba tomando una ducha, que tuve que apagar el agua. Creí haber escuchado algo chisporroteando en la otra habitación. Envuelto en una toalla, miré por la puerta, esperando que solo estuviera siendo paranoico. Esa vez lo era, pero ¿y la próxima vez? Renegué de las pastillas. Estaba en un buen lugar y ya no las necesitaba. Había conseguido todo lo que quería. Claro, me tomaría algo de tiempo volver a un horario normal, pero no podía volver allí. No es de extrañar que no debíamos tomar más de 2 o 3 pastillas seguidas, y si hubiera estado allí un segundo más, me habría arrancado todo el brazo. Otra hora y estaría muerto. Decidí devolverle todo a Somiot. Para ese entonces, él había expandido un poco su negocio, pero se había calmado como persona. Era un hombre cambiado. Estaba comprometido con Wan Wan y estaba tratando de darle un giro a su vida. De hecho, no nos habíamos visto por un tiempo. Se sorprendió un poco cuando lo llamé para reunirme con él en su oficina. Me encontré con Somiot en el centro de la ciudad tarde una noche de viernes. Era una sensación extraña. Había gente por todos lados, pero aún así sentía que estaba solo. Había un pensamiento arrastrándose en la parte de atrás de mi cabeza, susurrándome que si me detenía un momento y realmente escuchaba, podría oír ese ácido chisporroteando mientras se quemaba en el asfalto. Así que mantuve la cabeza baja
e intenté meterme en la música. El bajo, el ritmo de la fiesta, pero todo era superficial. No podía evitar pensar en esa cosa. Cada vez que escuchaba una tos, un estornudo, alguien aclarándose la garganta, pensaba que ahí estaba, que me había encontrado. Podía sentir el chapoteo de todo eso en mi oído, casi como un calor. Pero seguí mi camino a través del club y me uní a Somiot en su oficina. Puse las pastillas sobre su escritorio y me senté frente a él. Ya terminé con ellas. ¿Te hicieron algo? Sí. Bueno, simplemente ya terminé. Está bien, no te preocupes. ¿Estás bien? No mucho. A pesar de que no habíamos salido por un tiempo, Somiot era el mismo de siempre. Guardó las pastillas, se sentó junto a mí y me dio una cerveza. Había instalado una mini nevera junto a su escritorio. Esa cosa hacía más ruido que su ventilador de techo. No voy a preguntar sobre eso. Te ves realmente mal. Y me siento así. ¿Qué te pasó en el brazo? Quemaduras por congelación. Somiot soltó una risa, pero vio que yo no estaba riendo. Abrió la boca pero la cerró de nuevo. Lo que fuera que me hubiera pasado, sabía que no era momento de reírse. En lugar de eso, se inclinó hacia mí con cara de preocupación. Está bien, adiós pastillas. Te vas a quedar conmigo ahora, ¿entendido? Entendido. Hizo su mejor esfuerzo para mantenerme compañía esa noche. Tomamos algunas copas, conocimos a algunas personas y cantamos algo de karaoke. Casi me metí en una competencia de lucha de brazos con un holandés borracho. Fue agradable y por un momento no escuché esos ruidos espantosos, ni tampoco sentí esos olores. Más tarde esa noche comencé a sentirme cansado. Normalmente tomaría una de las pastillas, pero opté por un clásico, nueces de Bethel. Somiot y yo las envolvimos y mordimos. Fue agradable sentir ese crujido y ardor familiar. Fue un regreso a la normalidad de alguna manera. Fue como si las cosas volvieran a ser como debían ser. Al final de la noche, terminamos en ese mismo banco, mirando el sol. Pero esta vez, él estaba exhausto. Se iba quedando dormido una y otra vez mientras esperaba que un amigo lo recogiera. Extrañamente, yo no estaba cansado en lo más mínimo. Tal vez tienes algo aún en tu sistema. Tiene sentido, ¿verdad? Dosis más grandes tardan más. Probablemente. O tal vez fueron las nueces. No funcionan así. Son un subidón, no un viaje. Cuando finalmente llegó el amigo de Somiot para recogerlo, casi no podía mantener los ojos abiertos. Se subió al asiento del pasajero y me miró por última vez. Voy a deshacerme de ellas. No te preocupes. Se acabó. Estarás bien. Pero no me sentía así. O más bien sí lo estaba, pero ese era el problema. Me fui a casa y aún no podía dormir. Pasó un día entero y seguía sin poder hacerlo. No había tomado ninguna pastilla en un tiempo, pero aún estaba despierto y en movimiento. Me preocupaba, pero no sabía a dónde recurrir. ¿Había tomado una pastilla por accidente? Me comuniqué con el contacto de Somiot en el Instituto de Investigación, pero no podíamos hablar sobre ello por correo electrónico, ya que estaba monitoreado, y esto no era precisamente legal. Así que decidimos reunirnos en el centro de la ciudad más tarde en la semana. Durante los siguientes días estaba hecho un desastre. No dejaba de pensar en ese lugar y en esa cosa. Había estado despierto tantos días que no quería pensar en lo que pasaría cuando regresara.
estaría esperándome. Podía sentirlo, podía oírlo. Me encontré con el hombre del Instituto de Investigación una mañana temprano. Pagué su café, pero yo no tomé ninguno. Era un estadounidense de unos 50 años, con la cabeza afeitada y una barba bien recortada. Se escondía detrás de una gorra de béisbol negra y no era mucho de hablar de más, así que decidí ir al grano. Le expliqué el problema. Después de tomar una dosis más grande del usual, ya no podía dormir. No parecía tan sorprendido. Eso solo pasa cuando tomas estimulantes. ¿No te lo advirtió? No he tomado nada. No consumo ningún tipo de esas sustancias. ¿Me lo prometes? ¿Nada? ¿El alcohol cuenta? ¿Las nueces de Bethel? ¿La cafeína? ¿Qué? No, eso... Se detuvo un momento. Sus ojos se desviaron mientras lo pensaba. Sacó su teléfono y verificó algo. Luego asintió. Nueces de Bethel. Eso tiene mucha arecolina. ¿Mucha qué? Arecolina. Es lo primero en la lista. Eso es lo peor. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ajustó sus gafas y leyó la lista en voz alta. Tenía razón. La arecolina era lo primero en la lista, justo al lado de narcóticos fuertes. ¿Y qué significa? ¿Qué va a pasar? Se recostó en su silla, tomó un sorbo de su café y ajustó sus gafas. Lo creamos en nuestro laboratorio en Vietnam. Cuando el laboratorio fue cerrado, estaba programado para ser quemado, pero nunca llegamos a hacerlo. ¿Entonces están creando sustancias? ¿Eso es todo? No es una sustancia. Aísla un elemento químico particular. Originalmente se hizo para crear un tipo de pez de aguas profundas para gestar una especie de polvo metálico. ¿Qué? ¿Peces? No entiendo. Mira, no es un estimulante. Lo que hace es poner una parte de ti en otro lugar. Y mientras está allí, tu cuerpo se desconecta de alguna de tus necesidades básicas. En la mayoría de los casos, el sueño. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué me va a pasar? Se inclinó hacia adelante, mirando por encima de sus gafas con el borde plateado. La arecolina amplifica el efecto en una magnitud de unos 100. Es una de las razones por las que tuvieron que cerrar el desarrollo. A esa magnitud, no hay manera de saber qué va a pasar. Espera, ¿100? Entonces vas a estar despierto por tal vez 1 año, tal vez 4, y luego algo que ni siquiera puedo imaginar te va a pasar. No había nada más que decir. No tenía ningún consejo que dar. No había soluciones. El daño ya estaba hecho. Estuve a punto de ponerme a llorar en ese mismo momento. Mis manos temblaban. Estaría despierto durante años y luego algo que ni siquiera podía imaginar. Si el efecto de 2 pastillas de más me había causado una quemadura en el brazo, ¿qué iba a pasar después de 100? ¿200? El vendaje picaba y podía escuchar el chisporroteo de una cocina cercana. Pero no era la de la cocina. Era esa cosa y me estaba esperando. Solo era cuestión de tiempo. Intenté todo, pero no había nada que hacer. No había nada físicamente mal conmigo. Estaba más saludable que nunca. El laboratorio en Vietnam del que hablaba el hombre había sido cerrado, y todas las pruebas de eso fueron desmanteladas. Tenía una pista vaga sobre un inversionista en los Estados Unidos, pero eso no me llevó a ningún lado. Tuve que vender mi parte de la empresa. Dolió, pero el pago fue más que generoso. Me mantendría a flote un par de meses, tal vez 1 año, mientras trataba de resolver esto.
pero era una búsqueda desesperada por nada. Incluso el hombre del Instituto de Investigación desapareció, y cuando extraños con traje comenzaron a preguntar a mis amigos y familiares por mí, supe que había dado un paso demasiado lejos. Esto fue en febrero de 2023. Cada día desde ese momento ha sido una pesadilla. En mayo de ese mismo año, perdí la necesidad de comer. Es como si mi cuerpo hubiera entrado en una especie de metástasis. Podía sentarme en una habitación durante días, mirando una pared, y nada cambiaba. No sentía nada. No experimentaba nada. Y no me importaba. Y sin comida, no necesitaba pausas para ir al baño. En algún momento de julio, perdí la necesidad de respirar. Olvidaba hacerlo durante días y mis pulmones se desinflaban hasta el punto de que dolía usarlos. Después de un par de semanas, ya no podía hablar sin sangrar. A finales de octubre de ese año, dejé de parpadear. Olvidaba hacerlo por largos periodos y el polvo se asentaba en mis ojos. No dolía, pero era incómodo lavarlos, así que simplemente los mantenía cerrados. Algo le pasó a mi piel. Creo que dejó de necesitar luz solar. En un par de días me puse tan pálido que casi se podía ver a través de mí. Mis uñas se caían. Sin usar la boca ni la mandíbula, mis dientes se caían de mi cráneo. Casi no lo notaba. Tuve que mudarme con mi hermana para que me cuidara. No podía entender lo que me estaba pasando y nadie más tampoco. Me obligaba a ir al médico, pero ellos tampoco lograban entenderlo. Cada vez que mencionaban especialistas, algún grupo anónimo les tiraba suficiente dinero para que miraran para otro lado. Pero todo eso era solo la guinda del pastel. Todo eran solo cosas físicas. No se comparaba con mis pensamientos y mis sentimientos. Me sentía cada vez más cerca de ese lugar oscuro, ese espacio más allá, donde esa cosa me esperaba. Tenía hambre de mí. Todas las necesidades y deseos que había perdido, los había ganado ella. Estaba hambrienta, cansada, quemada por el sol y en dolor constante. Y quería devolvérmelo todo, consumirme con eso. Si solo escuchaba con suficiente atención, podía oírla jadear, como un perro ansioso esperando que su amo le ponga comida en el tazón, lista para devorarme, sin vergüenza. A veces olvido en qué mundo estoy. Me levanto y deambulo, sintiendo las paredes, imaginándolas como ruinas en descomposición. Una vez mi hermana me atrapó vagando hacia la calle. Si mis pulmones hubieran funcionado, me habría escuchado suplicándole a esa cosa que me dejara. En lugar de eso, un auto me atropelló y tampoco sentí nada. Era como si estuviera acostado al lado de la carretera. No necesito serotonina, así que la alegría es algo del pasado. A veces puedo oír la música y los vítores a lo lejos, pero siento que se están burlando de mí. Pero el miedo, ese sigue ahí. Puede ser la única emoción que queda. Ahora es 2025. Creo que asistí a la boda de Somyot, pero no puedo saberlo con certeza. Creo que estuve allí. No vi ni oí nada. Ya no siento nada cuando muevo mis brazos. Había un buen olor. Creo que me ofreció pastel. Traté de sonreírle, pero no sé si lo logré. He escrito esto con gran esfuerzo durante varias semanas. Mi hermana me ha ayudado. Ella me lava los ojos y yo miraba las letras para que las escribiera. Si me esfuerzo un poco, puedo conseguir suficiente aire en mis pulmones para hacer un ruido o una palabra corta. A veces de noche, cuando mi hermana no está aquí, creo que puedo oír algo afuera, no solo en mi mente, sino en la calle.
Creo que me están observando. Creo que tienen curiosidad por saber qué pasa cuando me voy a dormir. O tal vez tienen miedo. Es gracioso de alguna manera. Me llamaban Lerk. Hora de cerrar. Y es apropiado. No puedo evitar pensar que debería haberme quedado con mi padre, manteniendo el equipo agrícola. Ojalá pudiera soñar con ver esas paredes verde pálido de nuevo. Bien, tengo que terminar esto rápido. Creo que el efecto está desapareciendo, justo como dijo el hombre. Ayer bostecé. Hoy me siento cansado. Buenas noches, Bangkok. Recuerden que